Bombini, na outra edição do ciclo de entrevistas de Kiko está passando notícia. Nós estamos extremadamente agradecidos como está seguindo nos entrevistas nas notícias e nós pedimos para seguir-nos através de www.kikotapassando.com. Danke especial também na Hilton Hotel para esse sítio bonito que nós estamos dengawe. E também me pedimos a cada para seguir nos entrevistas e like e share via tour media social com nós trabalhamos. Pero mira a grabación que vos te comienzas papeando siempre, Sí, ¿no? pero no sé si después. Después vos te sigue con propaganda de Hilde. Ok, pendiente. Boa noite. Está un gran placer, nos tiene el señor Juan Miguel Telles Sánchez. ¿Me avisa correcto? Sí, correcto. Boa noite. Bombini, una entrevista en el ciclo de entrevistas que nos están andando. Anto, la que nos comienza. Primera pregunta, una pregunta simple, nuestro puntuador nos ha invitado. ¿Quién es Juan Miguel? Bueno, primero cosa, aquí para la invitación. Mi nombre completo es Juan Miguel Telles Sánchez. A mí nace en Cuba. Yo vivo en Cuba 30 años. Entonces, a mí estoy viviendo aquí en Corsao casi 20 años. Okay. A mí soy un ingeniero agrónomo de profesión. Oh. Me está casado, me tengo un hijo de 19 años. Entonces, ya, me está sintiendo opi bom viviendo aquí en Corsao casi para 20 años. Ok. Pues un ingeniero agrónomo, ¿qué me comprende? Ok, ingeniero agrónomo es una persona que está especialista en agricultura. Ingeniero agrónomo es un que científicamente me está arriba de producción de alimentos y materia prima. Es un que científicamente está arriba de preparación de tierra, fertilizante, que menos comida, tomate, cebolla, está producidor de ingeniero agrónomo. Okay. Entonces, ¿cuánto tiempo vos tienes laborado en este tipo de trabajo aquí? En Cuba me voy a la universidad sí, para ingeniero agrónomo, pero lamentablemente me trae a Cuba solamente 2 años. Me trae de profesor de suelo y agroquímica. Entonces me trae también de una fábrica que me da Suco. A mí estaba en Cuba especialista de punto de vista de siembra de caña de suco. Caña de suco da materia prima para sacar el guarapo para producir el suco. Pero ya, Cuba, el sistema político de Cuba no te gusta a mí. Pues ahora, a mí está una persona que gusta a mí es libertad. Entonces, después de que me estaba ya casi 22, 23 años que me gradué, me queda desapuntado con respecto con el Costa Cana en Cuba. Ya, gente sabe por papi, a gente un luna tocante con el sistema político de Cuba, pues vamos a vivir 30 años en Cuba, más nace en Cuba, entonces decidí vivir en libertad, entonces decidí vivir en Corsao. Aquí en Corsao, casi 20 años pasados, más logra libertad, más nacionalidad holandesa.
Mas há direito de votar. Na Cuba, na viva 30 anos, não vota nunca para nenhum presidente nem para nada. Sobre Cuba está régimen que tem solo partido, solo Corán, solo canal de televisión y solo parlamento, solo tribunal de justicia y Turco está solo. Pues vos seguro conocer dos extremos de democracia y autoritario. Seguro. Okay. Solamente conocer dos bandas de moneda. Seguro. Actualmente quiere señor Juan sabe es un bom más mío conoce más que situación actual na Corsou tem sua preocupação, criminalidade, trabalho, da busca de trabalho, economia, está passando do tempo dan forfelo. Que senhor Juan su vista está aqui? Bom, apesar de todo lo cual Corsau está pasando, mi por vista que Corsau ainda, aquí está mi opinión personal, ainda está un paraíso tropical. Lo cual te pasa que tiene gente que no te mira lo cual tiene para adelante. Tiene un refrán que te dice, no está peor ciego que es un que no que mira, no está peor sordo que es un que no que tende. Corsau ainda está un potencial, tiene ópicos para por ir adelante. Anto la ganos visa sistema político, lo cual está pasando ahora políticamente, me por visa que no está un cos, ni te mira que no está un cos negativo, está un cos positivo. Que me si no tiene derecho para ir votar día 28 de abril a trove, para sobre está una bendición. O sea, ¿cuánto camina en el mundo gente te brinca para votar, que me ainda que no está viva en libertad? Derecho para ir votar día 28 de abril me está una fiesta. Me está una alegría. Mas tem obviamente que nunca nenhum ser humano que vive em país tem direito para ir votar livremente, muito menos não tem direito nem para abstener de ir votar. Sobre Cuba, por exemplo, agora tem eleição, suposto eleição, casi não está obrigado para ir votar, não tem direito para abstenção. Aunque en la Constitución está para que vos por abstener, pero solamente está arriba papel. No está para la práctica. Sí, correcto. Aquí en Venezuela, vos por mira banda de nos, año 2015, tiene una elección parlamentaria, oposición a gana mayoría. Entonces, gobierno del presidente actual, él hace todo lo imposible para no por hacer nada. Nuestra batura elección, año pasado tiene un supuesto referendo revocatorio, nada para estaba en elección para gobernador, nada para no está parado en luna de abril 2017 y Venezuela está brincando, mañana tiene una marcha masal en Venezuela para sin nada derecho para ir votar. Que aquí en Acosao nos tiene una bendición que no forma parte del reino holandés, está un país que tiene un estado de derecho, que todo ciudadano que vive que me está respetar la ley, me está respetar las reglas, tanto político como ciudadano. Entonces, ya, en que la situación, me está visto que está una bendición ainda, caminamos por Baibota. Sí, mira, no está nada tan alarmante. Mientras tanto nos persiga así aquí, mientras quiere que Corsau sí tiene un potencial grande para ir adelante. Seguro. Okay. O papel na situação política especificamente de Corsau, logicamente nós temos diferentes bandas, diferentes partidos, da papel de divisão que tem entre uma divisão grande que tem entre partido, não? Eu me pergunto, por uma isla chiquita assim aqui, ¿es cantidad de partido no está alarmante? Aquí nos tiene 150.000 habitantes, por tanto, un más. Aquí nos tiene una democracia parlamentaria, no tiene una democracia presidencial, está una diferencia, de manera España, manera Holanda, pero a mí no te mira que si tiene más tanto partido, está un problema, que me está avisando que está más democracia ainda. Corta con ahora el poder está concentrado arriba de una persona, está peligro también. Seguro, sí. Si el poder está concentrado en diferentes sectores de un país, está más democrático ainda. ¿Qué con un populista que? Un populista que precisamente llega a poder con demagogia está avisando cosas bonitas,
Caminda gente está teniendo cosnechi, por ejemplo, mi por visa, a mí que baja pensión de vejez de 65 va a 60. A mí que sube salario mínimo de 1.500 va a 2.000, etcétera, etcétera. Esa es una demagogia, pasó, pero esta suena bonito de votador nada. En práctica no está ahí. También es un cosa que comunismo con socialismo. Si vos lees ese book Nandi, Carlos Marx, Federico Engels, vos te ves que está un paraíso, supuestamente comunismo está. Está una novela que ahora vos te vas en práctica y no está vaya así. En práctica no está vaya así, para sobre ser humano, está viva en país, no está viva máquina. Entonces ya, no está mira cantidad de partidos, no está mira un problema. A mí no está mira un problema, al contrario, no está mira que está una bendición está. Problema ahora tiene, la ganas visa, tiene país que tiene un partido solo. Nada viese con Merkel tiene dos partidos, Partido Demócrata con Partido Republicano, pero no está verdad, Merkel tiene OPI más partidos. Sí. Pero gente no sabe ahí. OPI más partidos, inclusive Partido Socialista. Merkel tiene Partido Socialista, tiene Partido Comunista en América. Ahora que vos no tienes fuerza suficiente para vaya una elección, para ganar suficiente votos, para ir a presidente o para ganar un puesto en Congreso o en Senado, esa es otra cosa. Pero el partido si está existiendo, tiene miembros. Yo votar con nanta focus riba entidad más quizás nanta by elección en la ciudad of pero en América no tiene ni un representante ni un senador de un partido independiente ni nada. Partido Demócrata con Partido Republicano, este tiene control absoluto tanto del poder ejecutivo como el poder legislativo. Aquí en Corsao ya nos tiene una democracia parlamentaria, ainda nos tiene con visa democracia, esta forma parte del reino holandés, nos tiene un gobernador, tiene un poder judicial, tiene un parlamento, tiene un poder ejecutivo. Día que nos ha enseñado tocante diferentes artículos. Cuando visa artículo 53, el gobernador afirma día 12 para sobre el gobernante a disolver estate. Día que es un que sigue en noticia es un que está lesa Corán, es un que está al tanto de lo cual está pasando arriba del país. Anto afo también para sobre acuerdo, porque Corsao está un país que forma parte del mundo aquí Nós não está o ombligo do mundo, nós tem que lora banda do mundo, não é mundo, mas tem lora banda de nós. Nós está pontico mais chiquito arriba, o planeta que tem mais de 6.000 milhões de habitantes, nós está 150.000 almas só. Pero aqui não tem duas tendências, populista e tem tendência de partido que está para arriba uma ideologia. Acorda bom, populismo não está uma ideologia, populismo está uma estratégia. Seguro sim. O gente no sabe, populismo no está una ideología, populismo está una estrategia que te trae con demagogia. Entonces demagogia te trae con miedo, tiene estrategia para miedo, tiene estrategia emocional, tiene estrategia de información demagógica, que me embobisa algo que suena positivo para gente, pero al final en práctica no por vaya. No te efectivo. El populista por me cosa que te dice que el gobernante actual, el político actual no te sirve. Número dos, esta botas dudas arriba instituciones en el país. Te dice que me estés derecha institución, para sobre la institución no te trabón. Tiene carácter autoritario, tiene cierto carisma. Populista tiene populista de izquierda y tiene populista de derecha. Donald Trump es un populista de derecha. Pues ahora, esta papi arriba populismo del capital. Pues él gana la elección visando, no está vaya a hacer merca bet, manera antes estaba. El populista radical esta papi cosa, no está vaya a deportar a tu gente, mexicano, no está vaya a traer un muro grande. Lamentablemente tiene del sector de la población que está vaya a traer populista de derecha, extrema, y tiene populista de izquierda. Tiene tus dos bandas, pero hay gente que quiere que populista solo está de izquierda, no. Tiene otro país que el populista te llega a poder con voto, pero después no que sale más con voto.
No. Ese es el problema. Hay cosas cinta, pues ahora, nanta llegan a poder, por ejemplo, después que nantan a poder, no que sale más, nanta trae una estructura para no tomar control supuestamente legal del Tribunal Supremo de Justicia de tu poder en nan. Vos por ver que aquí en Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia está un servidor fiel del poder ejecutivo de Nicolás Maduro. Si la Asamblea Nacional dicta un ley que está representante del pueblo, que el pueblo elegía asamblea, Tribunal Supremo de Justicia que no está un poder que está elegir de una elección, que está nombrador de gobierno, esta dice que la ley de asamblea de Venezuela no está legal. Si Maduro te dice una cosa, esta dice que lo cual Maduro dice sí está bon. Supuestamente Maduro gana una elección, pero ahora no quema esa elección. Lógicamente. Entonces, pero él llega, este dice que está democrático. Ese es el problema del populismo. No llega Hitler y Messi llegan a poder con voto. Mussolini. Mi por visa otro populista era Perón en Argentina. Está otro populista. Nada hace demagogia para llegar a poder, pero después que nada llega a poder, nada toma control de policía, de órganos represivos. Claro, esa es su estrategia. Para sobra después nada tiene miedo. Recuerda que populismo, gobierno no populista tiene un luna de miel en comenzamiento. Mayoría de partidos populistas, mayoría está de tendencia socialista. Se cita verdad. No tiene populismo de derecha y de izquierda, pero mayoría está de tendencia socialista comunista. Si un populista te llegan a poder y el anterior gobierno a la que algún sen de reserva de caja de gobierno de promedio 2 o 3 años no te gasté tour. Pasó nada sin necesidad de cumplir con algo de lo cual nada voy con él. Pero no te voy a largo plazo. No, con esa que te después na largo plazo na bancarrota nada. Pasó obra nada acaba con aparato productivo. Recuerda que el populismo nada quiere más de control del Estado que de libertad. No tiene un balance, nada quiere más control. Ahora tiene más control del Estado, tiene más inflación, tiene más corrupción, tiene más de todo. El país tiene problemas de tur sorto, pero no tiene un luna de miel, sí. Vos aquí en Venezuela, en el comenzamiento, como Turco estaba atacanando, entonces después tiene un parábola que te llega a un punto y después te va a ir para abajo. Derechito, pero es un que están a poder, no que vaya. Entonces esta pone tu falta en otro gente. No te avisa que no está. Sí. Su sistema está bombón, pero no tiene obvio enemigo. No tiene imperialismo norteamericano, no está creando enemigo ficticio, o no está avisa que Corsao, que Aruba, que tiene un base americano en Aruba, tiene un base americano en Corsao, que ven cercanos, en Colombia tiene 7 bases americanos, no está rodeado de imperialismo, paseinos tiene un guerra económico, paseinos no tiene caraota, no tiene suco. Nunca nada va igual que el problema, o gran parte del problema, está dinan. Porta, tiene algún problema asociado a otro camino, pero no todo. La gana visa un 10% porta un problema aparte y un 90% está problema del gobierno más. Pues sobre su ideología así no está. Bueno, aquí en América también ya Donald Trump, por ejemplo, está enemigo de media of Obama, cuya un tema más. Ni está siguiendo Donald Trump. Donald Trump esta vez ahora tratando de demostrar a su votador con lo cual él avisa esta vez ser paciente. Esta año obvio obstáculos sí, pues en América ainda tiene separación de poder. Bacana, sí. Pero esta vez sí, para sobra, acorda, dentro de 4 años tiene otra elección. Y hay que va a ir 4 años más. Entonces, esta va a hacer Kiko él manda un bomba en Afganistán, él hace un ataque en Siria, él manda a turbar con la banda de Norcorea. Esta visa es americano radical. Aquí en ambos no tiene un presidente fuerte. Sí. A mí no está worried con ni merca promé. Me olvidé avisado, el populista nan de agüe para mañana nanta vira más patriota y más nacionalista que tu gente. Seguro. El populista te comienza a avisar mi patria y mi patria y mi patria y mi nación y mi pueblo y mi pueblo y mi pueblo y mi pueblo. La palabra pueblo está avisado 80,000 vías. Mal usar. Mal usar. Pueblo. Se está una palabra opi mal usar pasó pueblo, esta forma, toda persona que te vive arriba, un país, está pueblo, pero nada asociado. Nada cambiarle
Nanta quita enfoque por el Kiko pueblo de verdad significa. Nanta usa palabra demagógicamente, pensando que el pueblo está parte de la población con menos poder adquisitivo. Si no está verdad, pueblo está un ingeniero, pueblo está un doctor, pueblo está un comerciante. Un gente pobre está pueblo también. Sí. O sea, a mí no que use palabra pueblo en política, a mí te gusta usar ciudadano nan. Pues sobre eso que tú usa palabra pueblo, está vínculo e historia de populismo. Ahí no viva cuando dice de palabra que te deriva pueblo, populismo. Pueblo, entonces gente pobre o gente que tiene poco poder adquisitivo, antes quiere que nanzo hasta pueblo. Esta crea una división en sociedad. O que en Venezuela es división que tiene. ¿Cuántos problemas tiene en Venezuela? Pues ahora, si vos te contas arriba un calculadora, ¿cuánto vía Nicolás Maduro Moro te dice palabra pueblo? Es por tanto avisado por día 200 días. Increíble. 200 días. Aquí sí. En parte de políticos te usa bastante palabra pueblo últimamente. Últimamente. Esta un palabra que está hasta gobierno, ¿cuánto dice que tiene actualmente? Gobierno interino. No te piensa que está gobierno de pueblo. Que supuestamente está gobierno para. Es un que está vivo aquí en Acorzado, pero es un que está pobre. Que no está gobernando para comerciantes, no está gobernando para. No está gobernando para pueblo. Pueblo, su concepto de es un que está gobernando ahora, está gente pobre. Entonces, va a reconectar agua, entonces aquí está pueblo. A mí, Juan, que me te paga tú mi cosna, mi velarte, me te paga mi agua, mi corriente, como ciudadano cívico, a mí no está pueblo. Hasta aquí con mi tanto. Un punto válido. A mí está un ciudadano de país aquí, ciudadano. No sur. O un buen gente. Vos por visa tiene diferentes sinónimos que vos por visa. Si vos que visa pueblo, vos tenés visa pueblo para tu gente. Está bueno, oficialmente. Bueno, por gobernar solamente para eso un cuabota para vos. Al final vos te vienes a gobierno, vos tenés que gobernar para tu gente. Si comerciante te va a ir malo, es un más pobre, te va a vivir a más pobre ainda. Su gobierno te va a recaudar menos belasting. Te tiene menos en caja de gobierno, te va a tener menos en papá. La costa afecta a otro. Está un efecto dominó. Sí. Más simple. Un efecto dominó. Háganos un siguiente pregunta. Quedando arriba el aspecto político, nos tiene una elección dividiendo el día 28 día para elegir apenas 5, 6 lunes después de la última elección. Y en la última elección y la elección anterior, nos miró Pipiacu partido para más que otro, ejerce táctica de gana voto que quizás no te nadie más la que nos visa no te nadie más legal no es palabra que estoy buscando, pero no te nadie más mío para así pues por ejemplo el botín que ofrece aquí comida etcétera bondi un suma de placa un bote de whisky, lo que sea. cualquier caso está diferente. Mirando esa aquí, no es una elección de Viriano, ¿cómo te mira con el equipamiento de campaña de cada uno de el partido que no sé ahora que con cómo también con los políticos en la campaña? Bueno, esta quiere que esta es mi opinión personal. La campaña está un tiki
Un tiki difícil, sí, si vos te miras, tiene diferente agresión a Borchi, tiene diferente agresión a diferentes lugares de partido político. A mí también era triste ahora un persona está dando un voto a cambio de algo. En primer lugar, na cosa está un delito, está un delito oficial. Si vos te vas al Ministerio Público con una prueba, camino vos te avisa, saque a donar 25 florins para votar pesaki, tú dos está implicado en un delito, tanto es un cuba paga como es un cuba vota. Basta que tenga prueba. Es triste está, sobre la población, el ciudadano nanco que vive en un país, un conciencia alto, votación está algo serio, está algo bendito y está una alegría también. Ahora vos estás hablando te avisa, esta elección, mi por va y vota, está algo grande. Me avisaba trove, que en otro lugar en el mundo que no está viva planeta Tierra, que no por vota. Me está papeando para 10 años, para 50 años. Pero ya, la campaña política está un tiki difícil, sí. Tiene partido político que, a mi modo de ver, está llevando una campaña limpia, normal. Tiene otro, si vos te atiendes radio, nada, vos te guardas noticias, nada, campaña sushi. Pero campaña sin proyecto político, ninguna gente te avisa un plan, no te saca visa un costo de otro político, de su familia, de saque, para el votador daña rabia arriba, gente y vota para otro, pero que me no tiene ni un te trece delante, a mí te vaya a hacer saque, a mí te vaya a hacer saque. Para sobra, no sabe, está una campaña, la campaña no está yendo más chabón, no. En realidad la campaña está un tiqui fuerte y mi está síntico en la medida que el día está acercando, la campaña te va a ir a opi más difícil, opi mes. Otra semana ya lunes, vos te vas a igual, o de fin de semana aquí en Costa comienza acá. Pasó que tengo opi gente nervioso, opi gente que quedan a poder. Lógicamente tengo otro que ven de poder, etcétera, etcétera. Tiene ideología, supuesto partido de derecha, supuesto partido de izquierda, supuesto partido del centro, de aquí y de allá. Pero está difícil, sí. Campaña no está simple. Ahora, tomando todo eso aquí na cuenta, tengo nos políticos na mes, tem político populista, não é característica não populista, tá exercendo quizás tácticas que quizás não está conheci eigenlijk na corso, tácticas coisas que nós mira anteriormente na América, na Filipinas, na Holanda também tem político assim, e algum país mais, dentro tem algum país que me dentro aqui Ghana também. Ando botando com o grupo de cidadania para nós não usar a palavra pueblo. Não, não usa a palavra pueblo. Botando com o grupo de cidadania, parte do grupo está vai atrás de populista, com característica populista, para sombra quizás não tinha necessidade. Aunque a necessidade não está diz para a eleição que a necessidade está contínua, mas para o momento essa que comida é bom de Shen Florin of promessa, que seja, está mais importante que uma foto. Na nota wak a largo prazo. Essa é uma. Na outra banda, botin um grupo quizás mais educar, mais que contribuir na comunidade, pero que não que vai votar
Atol. Paniu. Kiko eigenlijk na bo parecer, de lo cual que nos si nos me pisa, dan aqui para por conscientizar na pabisa nang. No solamente vai votar, essa etapa está com nota vota, pero informamos mesmo aqui plataforma de cada partido na está. Seguro. Então, Kiko eigenlijk passou muita coisa que nós apurba do passado para hacer com nós está aqui. Ya, meta quiere que los ciudadanos no estén más informados, lesa más, tende más noticias. Tiene más que 10 partidos, ciña cuánta es plataforma de cada partido. No vota para populismo, no vota para gente, para sobra gente que baila bonita o gente que está pro Yankee New York. Vos vota para persona que realmente que trapa la ganas visa con un cargo político anto ejercer con responsabilidad. Anto lamentablemente lo cual está papeando cuenta de populismo den corta con político nantin asesores que nan está experto de coi se está un punto de vista está un estudio opi alto tiene gente que te cobra opi 100 ahora te va a asesorar una campaña política sobre de esta manera una competencia. Entonces, tiene 1% de la población, nanta visa un 10%, que se nota falla con populismo. Nanta vota para vos. Si vota de derecha, y vota visa, si vota visa aquí en Acorsado, si vos que viera un populista de derecha, mañana vota pasar de visa. Ni te va a deportar tú extranjero ilegal aquí nada. Ni te va a hacer saqui. Y tiene gente que no te visa en opinión pública, pero tiene gente que te vota para vos. Pero sobre la gente te gusta lo cual vota visando. Si vota va de otro bando izquierda, vota visa, mi te va a hacer saqui, mi te va a quitar el florín que tiene régimen de receta, mi te va a hacer saqui, mi te va a hacer saqui, mi te va a bajar pensión de vejez, mi te va a hacer saqui, mi te va a purva para subir salario mínimo, tiene un 10%, sobre todo es un que no tiene opi noticia, es un que no tiene un conocimiento avanzado de diferentes tópicos, para sobre nada nos gusta, nada apático, nada vota para bojón, nada no sabe quién votar. Ese ahí no falla. Para sobre nada busca, populista nada busca un 10%, anto abstención, lamentablemente está un problema no acorsado, en el mundo completo. Entonces, abstención da una chance a políticos no corruptos y a mal políticos para llegar a poder. Para sobre bon gente que no va y vota, da una chance. Es un que está corrupto, es un que no está bon político, llegan a poder. Para sobre si bon gente vota, seguro que un bon persona no está va y vota para un político que no está trece delante, nada correcto, que vota suppose que no está va y bon, está va y vira bon para el país. Pero lamentablemente, abstención está algo difícil. Aquí en Acorsado no tiene más o menos 120,000 personas que votan por va y vota. De la elección más o menos 70,000 personas o 72,000 si no está nada va y vota. Casi 35% de la población no está papeando casi de 50,000 personas. No va y vota. 50,000 personas está OPI. Está OPI mes. Está papeando 50,000 gente. No está 120,000 meses va y vota. 50,000 no está vota. Está OPI mes. Casi 40% de nuestra población. Sí. Entonces ya, tiene un país que abstención está menos, atención está más, pero tiene un político, Abraham Lincoln de América, que dice, pueblo tiene gobierno que te merece, ante un pueblo, país en tiene mal gobernante, para sobra, bon gente no te va a votar. Ahora, bon gente te va a votar, país no tiene gobernante corrupto ni malo. Pero lamentablemente ya nos tengo visa, va y vota, Mester va y vota consciente, no vota para nada material, vota para ideología, Mester tiene una ideología, ahora cada partido tiene una ideología, no vota para populismo, vota para ideología, vos portar de ideología de centro, vos portar de izquierda, vos portar de derecha, o de centro derecha, o de centro izquierda, pero Mester tiene una ideología, es un cosa que tiene religión, diferentes religiones, tiene ateo también, que no te quiere de ninguna religión, pero vos está algo así, pues un ser humano vota, o vos está católico, adventista, o testigo de Jehová, si me está avisado, no te quiere de nada, vota ateo entonces. Sí. Algo vota. Entonces, vos tienes que vota, está una bendición ainda en Acorsado nos por vota.
Botín culanta contento día 28 de abril, tanto vota para una persona que vota quiere que te vaya a hacer algo bom para Corsao va adelante. Ainda Corsao tiene opi potencial y ainda nos por seguir va adelante. Seguro. Okay. Ahora, si nos va con nos tiene así más screening específicamente para después de elección, ahora que forma para ministro, etc. Puede querer saber que un cosco quizás lo tenga en su lugar para bien una ley de screening per partido na mes, no momento que não vai postular na lista. Que cada rende rebelista se passa screening para qualificação, etc. Que überhaupt não postular na mesa, mas se bono por llega lo que está requerido para votar en lista, bono por postular mas quizás se saque por ese nivel y calidad de nuestra política. Ya, esa aquí está mi opinión personal. Me quiere que me es un cos Mr. Screening para ir a ministro, Mr. Screening para ir a parlamentario también. Pero, por tanto, no tengo pase screening, es un que está parado en lista, sí. Pero ahora votaña la nos visa elección acaba, partido X aña 4 asientos, es un que te va a representar el pueblo, es un, según el ley está 4 promedio en lista, Mr. Pase Screening para representar el pueblo. No por vai gente en estudio para gozar de inmunidad parlamentaria, antes votar una persona que cívicamente votar un ciudadano correcto de comunidad. Se vota un representante del pueblo, por tanto está un vergüenza para el pueblo. Por tanto, cívicamente no te paga belasting correctamente, por tanto tiene un debe tal y tal, y que paga, no sabe cuánto problema vos por ti, que ni gente sabe. Antes vota siente tras en parlamento, tras ley en el país, mitad de acuerdo, 150% para que parlamentario mestre tin screening. Porta no para forma lista, ya, para sobra. Ahora vota forma lista, vos mestre confía de gente que vota visa, vos que forma parte de lista, ok. Pero mitad puntravo sí, vota, vos no tiene problema, vos no tiene caso nan pendiente de en corte, vos no abordo sentenciar, vos no tiene debe de belasting, y si vos tiene debe, vos hace un arreglo de pago cava. O sea, cualquier persona por ti un debe. Sí, lógicamente. Pero basta, si vos tienes un deseo de paga, vos no tienes problema. Sí. No, a mí está, ok. Avísame ahora vos dañas un asiento para representar el pueblo, vos para hacer screening para presentar. No tengo una chance, entonces hay siguiente. Si número 4 no por vai representar el pueblo, entonces el siguiente es el número 5, vos tengo vai casa. Así de simple. Antes me termino una ley también para es un que te va con estudio. Menos saco no por botón ley. Pasó a mitad de opinión que asiento me está de partido, no de persona. Pues ahora mira lo cual está pasando aquí en por pasa dentro de 2 lunas a trove, de 6 lunas a trove. Pero quizás no de una manera que asiento de parlamentario, de una manera que el parlamentario por visa, ok. No estoy de acuerdo que quizás está pasando lo que está pasando, por ejemplo. Lo que está pasando no está correcto, está una manera de proteger al pueblo. Sí. En medalla tiene 2 bandas. Sí, exactamente, vos tienes razón. Si vos te miras China, ya, vos por visa que vos por proteger al pueblo, pero vos por proteger al pueblo mirando un parlamentario independiente. No join con otro grupo NAMPA sobra. Sí. Sobra, si por ejemplo,
un partido tenga 3 asientos, a mitad número 1, mitad tenga 3.000 votos, número 2 tenga 7.000, por tanto, número 3 tenga 60 votos. Entonces, que no, 2 por mí haya suficiente votos, pues hay un asiento para representar el pueblo. Ciudadano nanco está viva del país, pero vaya 60 votos. Si por casualidad vos no vais de acuerdo con algo de política, un ley o algo, un acuerdo, vos por vir independiente, le hagan visa si no existe el ley ainda. Pero si vos estás join con otro partido vos, a mi modo de ver, vos no estás haciendo algo correcto. Vos estás yendo con 60 personas a votar para vos, 60. Tiene gente con allá 200 votos, otros 225. Entonces, vos estás visa, no, mientras yo aquí vos estás formando otro gobierno. Pero vos estás formando otro gobierno donde el voto el 2 que estaba rivalista allá para vos por 30 del parlamento. Nandi que está muy difícil para traer una ley que vos no por vai con asiento. De manera vos visa está otro bando de balanza. Manera estaten por manda una carta de desconfianza para ministro pero ministro también por visa por disolver estaten. Ahí tiene un balanza. Para si hay nada disolver estaten día 12 de febrero. Ministro pero igual parlamentario no avisa que no está sosteniendo más si artículo 53 no estaba a existir, día 28 de abril no estaba en elección. El gobierno que está sentado ahora aquí transitoriamente va a estar 2020. Pues danke Dios no forma parte del reino holandés. Te ainda. Entonces ya tiene un gobernador que te avisa que el artículo 53 aborda usar correctamente. Él manda, él firma con esta estipulada, tiene un parlamento el siguiente 3 lunas. Por lo tanto, día 28 de abril está elección y día 2 de mayo sienta el siguiente parlamento. Así la ley está. No te vive de un país de ley. Ley te conta. Lo mismo, si un ministro está violando una ley, está guardo sancionado porque está violando una ley. Seguro. No pasó ahora votar ministro por así que como que. Es un corta conta para un ciudadano. Pero sí, necesita screening para parlamentario, Entonces, ese es el problema de asiento, gente te avisa que no está fácil, pues ahora ya, asiento está de vos. Sí, en verdad te tiene 2 banes, ¿verdad? Es lo que votamos. Pero tiene político que no, vos por vos no vais de acuerdo, vos no estáis de acuerdo, vos por la que esto el vais a casa. Como por político Ermin Comket, antes estaba de par, no vais de acuerdo con Kiko Tabata, la vaina de que asiento para partido, no vais con ni asiento. Me quedan a vos decisión personal, vos ética como ser humano, si vos estás consciente, vos estás visatente que a mí tiene 60 votos. Vos te quieres mi por vir a parlamentario independiente con 60 ser humano con vota para mí que mi familia par de conocidos y la vota para mí no está representante de New Ende. Un punto. A mí no está representante 100 personas, a mí no puedo representar 100 personas en un parlamento. Seguro. Pero ya Mister cambia ley de screening para parlamentario a lo menos, ¿me te quiere que está posible? Sí. Ahora vos te vira parlamentario que vos pase screening, ahí nací vos por goza de inmunidad parlamentario, para vos por papia, vos por visa, la ganas visa, tú lo guardas al caso que vos por visa, vos meterte en cierta inmunidad para vos por 13 adelante, cierto aspecto que porta otra gente, no por. Pero para vos 30 sienten nada, ni te quiere, vos meterte a un ciudadano cívico, responsable y correcto. Pero esa es mi opinión personal. Ok, uno está, no siempre nos atiende dos diferentes medios con los ciudadanos nanta mira elección ciudadanos
aqui não sei, agora que tem a oportunidade de papel com um cidadão naturalizar, com para então quizás para mais cidadãos naturalizar, quizás vou conhecer a eleição aqui tá play out, que tá coisa não culpa, gente não cu abin já for, tá kunanta laptop riba mais tanto. Bom, me por bisavo que gente extranjero não está vindo a fo e la aguardo nacionalizar, na aguardo não está aí pasaporte holandês, que não está aí pasaporte de que está top 10 de mais melhor pasaporte no mundo. Seguro sim. A maioria de extranjeros que está vindo de Haití, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colômbia, etc., outros países, a maioria de países não é pasaporte para vai no mundo não por vai livremente. Não Mr. Visa, então a maioria não por vai. Então, extranjero, agora tem a palavra independência, não te vira opi nervioso. Para sobra não que perde pasaporte holandês. Extranjero te para mais tanto para boa economia, lógicamente, tu gente está pro seguridade, tu gente está pro boa escola, tu gente está pro para o país vai delante, pero extranjero te vira opi nervioso. Agora está tendo partido que te diz agora se não se vira independiente, mas agora se você vira independiente, você não te pertenece mais ao reino holandês, logicamente você tem 5 anos pasaporte de Corsau. Agora você não sabe com o pasaporte de Corsau eta vai drive. Pasó a mí si sa con es un de Holanda tá, pasó a mí personalmente a usarle en diferentes países está un pasaporte fantástico. Tremendo pasaporte, sí. Un buen pasaporte. Entonces, extranjero que había aquí vos tenés que pasar por un examen de naturalización, vos tenés que pagar P, vos tenés que ir a escuela, está un procedura que está tomado, tiene gente que está tomando 4 o 5 años. Vos logras vos pasaporte, vos te traes un avión, va a New York, va a Amsterdam, va a España, vos a Mr. Visa, paga un ticket si vos por va y bien ver cosas. Ahora vos también tenés cuenta de independencia, que nada va a quitar el pasaporte, nada va a votar espantar, es hora. El partido que te dice que está pro, para Corsau sigue, queda, forma parte del reino holandés. Partido que te dice no está pro 100% reino holandés, extranjero te vota P. Anto nada va a votar. Anto tiene OPI. Tiene más o menos según Crunchy, más de 5,000. Imaginamos. Casi está 2 asientos del Parlamento. Seguro. Ese es el problema. Entonces, tiene opio Corsau también que no que tiene nada de independencia. Tiene opio Corsau también que gusta pasaporte holandés. Entonces, aventura de independencia, ya. A mí me está viendo un país independiente, Haití está un país independiente, Dominicana está un país independiente, Nortursa que está independencia, o Surinam, o Venezuela. Entonces, a mí ni gente por avisarme qué diferencia tiene independencia que forma parte del reino holandés. A mí no también hay ningún problema para formar parte del reino holandés. Holandés está un país que está en el top 20 en el mundo. Dentro sorto de Ramanan, de salubridad, de educación, de deporte. Si vos vas al campeonato mundial de fútbol, vos vas a Holanda, está en top 10. Si vos vas a la universidad, vos estás dentro de internet, vos estás a Universidad de Holanda, está entre 50 más mejor universidad en el mundo. Entonces a mí no te mira ni un problema para vos formar parte de un reino que a mí no está un buen reino. Basta vos tener cierta independencia aquí, ¿no? Cierta autonomía, manera Aruba, manera San Martín, pero independencia total está una incertidumbre. Sobra ahora vos estás independiente, es un que está en el poder, es un populista, nada va a cambiar el sistema de votación también. Sistema parlamentario no va a existir más. Se está prometiendo cosas, nada va a hacer sistema presidencial, manera Venezuela. Pa' Kiko, ahora nada llegan a poder, si mitad gana elección, a mitad nombre ministro, pero a mitad toma control de justicia, mitad toma control de policía, mitad toma control de turcos, es un que está en turno en el gobierno. Ahora nada llegan a poder, pero después para no salir no está fácil. Ahora costa bien, ahora policía va a invocar un imbal. No está Ministerio Público o Procurador a mandar o un fiscal a mandar. Es un que está en el gobierno.
Pasó, nanta tin control de polis, nanta tin control de fiscalía, nanta tin control de turcos. Y si Pedro no está pronan, nanta visa, vai cas de Pedro. Sí. Esa pasa en países independientes. Es un que están a poder, no solamente está toma el control del gobierno, está toma el control de instituto del país. Llámese tribunal, llámese policía secreta, policía visible, es secreta está más peor ainda. Pues así nanta si en Venezuela, así nanta trana Cuba, nanta crea terror. Entonces, ninguna gente que papia, ninguna gente que da una opinión, no está pierde libertad de opinión. Una emisora de radio que está avisando algo que no está al agrado de eso, que está gobernado, está llamado, avisado, el programa que está pasando, no pase más, no me está avisado, La libertad está gordo perdí. No está fácil para una isla con 150.000 habitantes, entonces no es defensa externa, no es política externa, con Natasie, con Nostasie. Ya, esa es mi opinión personal, sí. A mí sabe que tengo otra persona que tiene otra opinión, a tu mitad respeté también la opinión de otra gente, ¿no? Esa aquí está mi opinión. Pero aquí en Caribe, vos mira Curazao, Aruba, países que forman parte del reino holandés, la isla es la más próspera del Caribe. Tanto Puerto Rico, más o menos, que está en un estado libre asociado de merca, nanti su pasaporte americano. ¿Cuántos referendos hace puertorriqueños están puntrando sin que vira países? Nunca nada gana. No que pierde pasaporte de merca, no que sigue y forma parte de merca. Así no está. Aquí mi opinión personal, un referendo para puntre pueblo o puntre ciudadano nansori. Si vos que vira independiente, ni 10% te vota para independencia. Seguro, por tan antaña 10.000 votos, para más tanto, de 70.000. Más o menos que nada va a votar, 60.000 te vota para queda del reino y un 10.000 te vota para salir del reino. Por eso tengo gente clamando el sentimiento de independencia, pero independencia sin control aquí no. Si no estaba tan un país independiente, es un que está en poder ahora aquí. No estaba en elección día 28 ni nada. Entonces, supuestamente no estaba a gobernar el año 2020, pero no sale el 2020. ¿Con qué historia no sale? Y dice si no está posponer elección, no está hace Kiko. Claro. Así no está haciendo allí en país. Okay. Señor Juan, estaba de un placer me aquí invitado para un día más invitar nos ciudadanía para día 28 de abril ahora. Ok. No solamente va a votar, pero vota conscientemente. Informarme tu plataforma que invitado para hacer una palabra más a nos gente no, simplemente me avisa día 28 de abril. La anta temprano maíta, visa Dios danki, para sobre nos tin oportunidad de vai vota a trove, anto vai vota bon, no vota nulo tampoco, para sobre nulo no te conta, votase correctamente, vota llene, visa el circulito correctamente, no cruz, anto vota bon, vai tranquilo para casa, anto guarda el resultado democráticamente, pero eso sí, vai vota. Para sobra, si vos no te vas y vota, entonces es un político que no está buen ciudadano, no te va a poder sí. Para sobra, tiene un refrán que te dice que si vos no estás chico política está chico vos. Para sobra, aquí no vota viva. Entonces, político es un que te trae ley, político es un que te avisa cuánto por ciento de belasting vos tienes que pagar. Entonces, si vos estás viva aquí vos tienes que pagar belasting. Entonces, na cual camino vos te vais a reclamar si vos estás una persona que vos no estás worried con política, pero política sí también chico natura aspecto de
de vida, en todo aspecto, presupuesto de un país, para salud, para educación, para 13 desarrollo de barrio, esta sale de gordo, realizar de político, ¿no? Que me si vos no te votas, por tabo barrio está en suciedad, vos me estar un plenche para Kiko, pero político, ¿verdad? Es un cutinco visa, va a tal barrio, traes aquí no está el presupuesto. Entonces, apatía de en política está opitristo. Va y vota día 28, antes va y vota contento. Seguro. Pero Juan, un placer y tengo otra oportunidad. Ok, danke para invitación y danke para Turcos.